siempre he resaltado que mi familia nació en distintos puntos de la comuna, pero siempre vinculado al mundo rural. Por ejemplo, el abuelito, mi abuelo materno, el padre de mi mamá, se llamaba Agapito Cortés Cortés, nació en Salamanca. eh, y mi abuelita, la esposa de él, nació en Tranquilla. Mi abuelo paterno, don Carlos Barrazas Guala, nació en La Higuerilla, y se casó con mi abuelita Carmen, que nació en las Tazas de Quelén. Entonces yo siempre digo que tengo el corazón compartido por el mundo rural. Después mi abuelito paterno se fueron a Camisa, a vivir al Valle Camisa, porque ellos eran ganaderos del ganado caprino. Entonces antes buscaban lugares donde hubiera agua, donde hubiera mejores pastales, y se iban a esos lugares. Y mi abuelo Agapito Cortés Cortés, previo a la reforma agraria, trabajó para el Servicio Nacional de Salud, que en ese minuto era dueño de los terrenos previo a la reforma agraria. Y él era capataz del fondo, fue capataz del fondo El Queñe, donde nació mi mamá. Él ya se había casado y mi mamá nació en la hacienda del Queñe. Y posteriormente a mi abuelo lo trasladaron a Tranquilla, hacerse cargo de hacer capataz en el fondo de Tranquilla. Y mi abuelo paterno, ellos se fueron a Camisa, mi papá nació en Camisa, pero mi abuelo después también el mismo fondo de Tranquilla se lo llevó con sus ganados a Perico, a Tranquilla. Entonces, obviamente ahí, bueno, se produjo esta situación de que mi papá después conoció a mi mamá ya en Tranquilla. Y el caso de mi abuelo Agapito, el papá de mi mamá, es una historia bien bonita, porque él era, no sé, él vino como un poco a cambiar la teoría del maltrato a los trabajadores y todo. Era muy querido porque le cambió un poco el trato a los campesinos, porque tú sabes que antes los campesinos trabajaban prácticamente por un pan y un plato por otro. Entonces, y él tiene una historia media trágica, porque mi abuelo era radical, militante radical, y previo a la elección de Frei Montalva, cuando compitió Frei Montalva con Salvador Allende, ellos ya venía el germen de la reforma agraria, porque estaba en los programas tanto de Allende como de Frei Montalva. Entonces ellos bajaron a una reunión a Salamanca justamente para iniciar este proceso del tema de empezar a conversar el tema de la reforma agraria, y iban en una camioneta hacia arriba y iban discutiendo el grupo que apoyaba a Allende con el que apoyaba a Frei Montalva. Y mi abuelo estaba en el grupo que apoyaba a Allende. Entonces, y lamentablemente esa camioneta se dio vuelta en la Punta del Pao, frente a Chillipín, y mi abuelo en principio iba en la parte de atrás, y lo cambiaron a la cabina para que no dieran problema con los otros viejitos de atrás, y la camioneta se dio vuelta y se mataron. De los tres de la cabina se mató mi abuelo, don Armando Cáceres de Tranquilla, y mi abuelo, y de don Lalo Cornejo, que era un empleado del fondo de Tranquilla, quedó fracturado entero. De hecho, él después se fue a Arica, y tengo entendido que todavía vive en Arica. Entonces, y eso fue previo a la elección de Frei Montalva con Salvador Allende. Estamos hablando del 64. Y nosotros yo tenía un año en ese entonces, nosotros estábamos viviendo en Perico. Entonces tiene como la familia un poquito marcada el tema de la reforma agraria. Bueno, y ahí pasó el tiempo, ¿no es cierto? Y bueno, ganó Frei Montalva, y se inició este proceso tan bonito, ¿no es cierto? Que mi mamá siempre me lo describe, que fue una verdadera revolución en el campo. Llegó una cantidad de recursos impresionante para canales de regadío, para galpones, para escuelas. La misma esposa del presidente Frei Montalva, que inició un proceso con las mujeres, ¿no es cierto?, para organizarla, para darles máquinas de coser, una serie de recursos. Entonces fue algo que le cambió el concepto a la gente del campo. Entonces, bueno, y ahí nosotros nos fuimos desarrollando, y bueno, y vino el año 69, cuando ya se empezó a determinar las cooperativas aquí. Que mi papá, por ejemplo, mi tío Dago y mi tío Manuel quedaron fuera del proceso de Tranquilla, pero la reforma agraria era bien justa, entre comillas. Entonces ellos los reubicaron y les propusieron venirse a Panguicillo. Y como mi abuelo había nacido en Alegrilla, bueno, mi abuelo de inmediato les dijo, mi abuelo Carlos Barraza, mi abuelo paterno, le dijo: no, váyanse a Panguicillo, porque Panguicillo es bonito, es bueno, la tierra es muy buena calidad, así que a ojo cerrado váyanse. Entonces nosotros nos vinimos a Panguicillo el año 69. Aquí se construyó un villorrio, porque Panguicillo había poquitas familias, y Panguicillo lo constituyó gente de Quelén Alto, Quelén Bajo,
Tahuinco, Tambo y Panguecillo, un grupo de Panguecillo más otra de gente de Tranquilla. Se conforma la cooperativa Panguecillo a partir del año 69, así, bueno, yo me vine de 5 años, estaba en primero básico de Tranquilla y llegué a los 5 años. Y mi papá ahí resulta, mi papá, bueno, fue muy bueno para el fútbol, fundador de uno de los clubes de Tranquilla, era bien conocido, mi papá y mi tío Dago. De los 3 hermanos eran como los más públicos, los más conocidos, más involucrados en el tema del... Entonces, en la primera asamblea, eligen a mi papá como presidente de la cooperativa Panguecillo. Y mi tío Dago también lo eligen y se va a trabajar a la cooperativa Multirecop, que dependía también de la Corporación de Reforma Agraria, entiendo. Entonces ellos mantuvieron una actividad muy presente, muy involucrado. Entonces, y bueno, no solamente mi papá, yo conozco, no sé, nombrar don Joiro López, don José Vázquez, don Enrique Venenciano de Leguería, una persona con mucha capacidad, un liderazgo, don Néstor Vega también, que fueron como los dirigentes principales de ese proceso, pero mi papá fue presidente todo el periodo que duró la cooperativa Panguecillo hasta que ya se parceló. Entonces, ese es como la historia de mi papá. Bueno, ellos los prepararon, gracias a Dios, como decía yo, vino una embestida desde el Estado con organismos, la Corporación de Reforma Agraria los apoyó mucho. Bueno, yo era muy chico y en mi casa siempre había gente, siempre habían líderes, unos barbudos que llegaban, ¿no es cierto?, a orientarlos. Mi papá pasaba en seminarios para afuera, nosotros lo veíamos poco, y preparándose. Y yo siempre converso con mucha gente adulta en ese entonces y me dicen ahora, pues nosotros éramos muy reticentes, no creíamos que hacer este proceso, y llegaron tus tíos, tu papá y otros viejos más preclaros y nos hicieron entender de que nos organizáramos, que nos involucraron, porque la tierra iba a ser para nosotros. Entonces, pero ya empezaron a ver resultados. Mi papá cuenta que esta es una de las cooperativas que fue muy exitosa desde el punto de vista económico. Aquí todo este sector estaba lleno de plantaciones de nogal, de damal, de durazno, unos duranos Reina Elena muy ricos que había en ese entonces. Ellos compraron maquinaria, compraron tractores, compraron un camión, tenían, no sé, creo que 600 cabezas de ganado mayor, vacuno. Les iba muy bien, o sea, fue un éxito a todas luces, de que el proceso era bueno, pues. Entonces, tenemos muy buenos recuerdos, y nosotros también veíamos, éramos chicos, estábamos en la escuela y íbamos a ver cuando trabajaban en comunidad, ¿no es cierto?, porque usted sabe que la reforma agraria tenía como 3 patas, que era el proceso individual, el mixto y el colectivo. Entonces, aquí obviamente se trabajó colectivamente inicialmente, hasta que vino el tema de la parcelación, que ya... Ahora, bueno, en Chile también la historia avanzada, pues, vino la elección del año 70 y gana Salvador Allende, y bueno, y profundiza la reforma agraria, y con mayor razón, ¿no es cierto? Todos sabemos que en la época de Frei Montalva se entregaron, por decirte, 3.500.000 hectáreas, y el proceso de Allende prácticamente las duplicó. Bueno, indudablemente que fue un cambio radical, muy grande, porque antes nosotros, por ejemplo, vivíamos en Tranquilla, en una casa de barro, prácticamente una autoconstrucción que mi papá, casado recién, construyó. Ellos, como te decía, trabajaban muchas veces no veían el dinero, trabajaban a veces por la comida, por un pan, a veces le daban de mediodía un pedazo de terreno para que ellos lo pudieran sembrar y poder autopagarse, una cosa así. Entonces, indudablemente y lo otro, que no había el concepto de organización. La gente igual a lo mejor no llegaba por aquí a la organización como en otros lugares, pero sí había un germen en el país de que venía este proceso, ¿no es cierto?, dándose, y sobre todo en la provincia de Chihuahua, como todos sabemos que fue el plan piloto, por lo tanto se dio antes que... Y llegaron, como te decía, llegó muchos líderes, muchos dirigentes a través de distintas corporaciones, fundaciones, los mismos partidos políticos tenían ¿no es cierto?, un arraigo en los sectores rurales. Aquí pasaron dirigentes muy importantes. Mi abuelita, en la casa de mi abuela, llegaba Elías Laferte, por ejemplo, a la casa de mi abuelita Humberta, ya, de mi abuelo que falleció. Rolando Calderón, que fue ministro del gobierno de Allende,
él tiene muy buenos recuerdos porque él fue electo en la CUT por los votos de los campesinos de acá. Él siempre se acuerda que recibió 300.000 votos de los campesinos de acá y se convirtió en secretario general de la CUT con los votos que le otorgaron los viejos de acá. Entonces él siempre, yo después tuve el gusto de conocerlo en Argentina, mucho tiempo después, cuando supo que yo era de aquí, se alegró mucho porque él tenía referencia de todos los líderes de acá. Entonces, de ese proceso, ¿no es cierto?, se produce un cambio muy grande. O sea, tú sabes también que se dictó la ley, no solamente la ley 16.640 reforma agraria, sino que la ley 16.625, que vino a sindicalizar el mundo campesino, que ese fue un gran avance, que ellos tenían total desconocimiento respecto a los derechos y a agruparse, a sindicalizarse para tener mejores condiciones de vida, y también se dio, ¿no es cierto?, en el gobierno de Frei Montalva, y vino sin duda a cambiarle el sentido. Yo tenía, bueno, 10 años cuando se produjo el golpe, entonces, pero nosotros antes teníamos conciencia porque veíamos cómo cambió la situación acá nosotros. Entonces, mi papá, que entre paréntesis se llama Pedro Barraza Maldonado, bueno, muy conocido mi papá, bueno, para el fútbol, como digo, muy amigo de los amigos. Mi papá, no sé si es imperativo decirlo, mi papá siempre militó en el Partido Comunista. Mi papá y mi tío Dago eran 50 años de militancia, siempre militó en el Partido Comunista. Yo vengo de una familia como, por el lado de mis papás, más vinculada al Partido Comunista, y mi mamá más radical y socialista. Entonces, es una familia que tenía un compromiso también con el proceso. Por eso ellos asumieron cargos, asumieron responsabilidad. Y sí, yo me acuerdo pero muy bien, porque en mi casa se hablaba, era muy visitada la casa. De hecho, previo al golpe de Estado, lamentablemente eran días muy álgidos. Entonces, yo muchas veces, niño chico, escuchaba las discusiones en el comedor de mi casa y parecía como que iban a pelear, y yo me asustaba, me preocupaba. Y no, pues después salían y se despedían: chao compañero, que estés bien, porque el país estaba viviendo una situación muy compleja. Se produjo el golpe de Estado y nosotros vimos una intervención de los militares, nosotros vimos aquí en Panguipulli, porque ya también la cooperativa empezó a producir tabaco, entonces trabajaban, tenían como 12 hornos aquí cerca de la cancha de Panguipulli, y los militares llegaron aquí, y los viejos trabajaban con los militares armados, y nosotros lo veíamos, nosotros éramos niños chicos, nosotros íbamos a la escuela al lado y lo veíamos, ese proceso lo vimos. Y lo otro es que aquí se perdieron cosas, se perdieron maquinaria, respecto a lo que es del tema de la contrarreforma también. Y lo otro, que lamentablemente aquí se cambió el decreto original de reforma agraria, y aquí dejaron gente afuera en la parcelación. Y eso motivó problemas que persisten hasta el día de hoy. Muchas veces uno con familias que quedaron peleadas, ¿no es cierto?, con los dirigentes, y eso fue una medida que vino desde el gobierno central, el gobierno militar, en el cual se implantó un nuevo decreto donde, ¿no es cierto?, mucha gente, las marginadas, quedaron fuera por distintos motivos, inclusive por también gente por asuntos políticos también quedaron afuera. Quizás tampoco no se le ha reivindicado como corresponde, ¿no es cierto? No, porque prácticamente la reforma agraria se va alejando la fecha, y muchas veces los hijos de esas personas o de quienes fueron favorecidos por la reforma agraria, prácticamente hay gente que no sabe cómo se gestó este proceso, cuánto costó, porque no fue nada de fácil. Entonces, y saber desde dónde vino, qué sectores políticos, ¿no es cierto?, habilitaron este proceso para que la gente pudiera mejorar su vida, porque aquí, bueno, ustedes están aquí presentes en la parcela que era de mi papá, don Pedro Barraza, y él loteó todo el frente. Nosotros vivimos acá, los hermanos, y nosotros tenemos un tremendo valor por la tierra, por el agua, ¿no es cierto? Entonces ahí donde quizá ahora, ¿no es cierto?, el Estado o autoridades locales quizás deberían de nunca olvidarse de esto y tratar de, reitero, reivindicar, ¿no es cierto?, y tratar de poner en valor lo que significó la reforma agraria, retomar ese tema, ¿no es cierto?, y conmemorar a todos los años y darle el sentido, el valor que realmente tuvo, porque este es un valle que le cambió la cara, o sea, de vivir en una casa de barro ¿no es cierto?, a trabajar por un pan y un plato por otro, a tener la tierra, ¿no es cierto?, a ser dueños de la tierra, como dice el refrán, el concepto que dice que la tierra será para quien la trabaja. Bueno, aquí está la prueba, y este valle, ¿no es cierto?, cambió radicalmente para bien. O sea, las personas llegaron a vivir en villorrios, en casas, ¿no es cierto?, con condiciones, con baño, con agua potable, con luz eléctrica. Entonces, indudablemente, más allá de que algunos no reconozcan esto, pero fue un cambio tremendamente positivo desde
desde el origen hasta nuestros días.